5 de la mañana llega la primera emisión hoy lunes de TVC Noticias. María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias siempre por sintonizarnos. Nosotros, como siempre, con la información más destacada. Provecho en el desayuno, buen cafecito. La ciudad está fría a esta hora. 8 grados centígrados en la capital. Sí, 8 de 8. 8 de 8. 8 de enero también. Exactamente. Que la semana sea buena. Contarle que la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada en delitos relacionados con la corrupción y crimen organizado dictó sentencia. Dictaminó prisión preventiva justamente en contra de Fabricio Colón Pico Suárez y William Mauricio Aguilar Moreno. Esto por el supuesto delito de secuestro. Los detalles de esta noticia le contamos a continuación. Miremos. A Fabricio Colón le duró muy poco la libertad, pues una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado ordenó la prisión preventiva del capitán Pico tras ser capturado en el norte de Quito por el supuesto delito de secuestro. Y posterior, bajo la investigación previa, se establecerán las diferentes vinculaciones o relaciones que se puede establecer con las diferentes informaciones que han nacido en contra de las amenazas de la señora Fiscal General del Estado. En una audiencia que duró varias horas, la magistrada formuló cargos en su contra, por lo cual Fabricio Colón y uno de sus colaboradores fueron trasladados a la cárcel de Riobamba, donde anteriormente se encontraban recluidos por motivos de seguridad. También es considerado como un objetivo de alto valor del gobierno nacional, específicamente con otros objetivos que de igual manera se está individualizando y sobre todo propiciando el tema de la detención de estos ciudadanos. La detención ocurrió pocas horas después de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusara a Colón Pico y a la banda de los Lobos de querer atentar contra su integridad. En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal compareciente Silvana Solís indicó que Pico mentalizó y planificó el secuestro en contra del ciudadano Andrés Portocarrero, además de otros delitos. La instrucción fiscal durará al menos 90 días, durante los cuales se sustanciará el caso y se presentarán nuevas pruebas. Informó Álvaro Terán. José Adolfo Macías, alias Fito, ya no se encuentra recluido en la cárcel regional donde cumplía condena. La mañana de este domingo se realizó un operativo en el interior de la cárcel en Guayaquil, donde se constató que ya tendría varios días ausente en ese centro de privación de libertad. Antes del amanecer ya se encontraban más de 1000 uniformados incursionando en la cárcel regional de Guayaquil. Las tropas pretendían participar de un operativo, pero en medio de las acciones se dieron cuenta de que Adolfo Macías, alias Fito, no se encontraba en su celda. En el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Ante el silencio de las autoridades, hubo más de 10 horas de especulaciones mediante redes sociales. En algunas cuentas incluso aseguraban que el mencionado PPL había sido encontrado sin vida en el interior de su celda. Sin embargo, en la tarde de este domingo, el presidente Noboa convocó a sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, COSEPE, para analizar esta situación. Recién, cerca de las 19 horas, se confirmó que alias Fito había logrado fugar de su celda. Estamos convencidos que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y su profesionalismo, terminaremos esta búsqueda exitosamente. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado en redes sociales, aseguró que abrió de oficio una investigación por la presunta evasión del privado de libertad Adolfo Macías, alias Fito, líder de la agrupación delictiva Los Choneros. Y continuamos permanentemente en la búsqueda de mejores días para la seguridad de nuestro país. Informó José Morales. ¿Y cómo aparece Fito en la opinión pública o en la opinión del país? Desaparece JL, el famoso Rasquiña, ¿no? Saltó la opinión pública y ahí el nombre de Adolfo Macías, que se lo conoció más tarde como Fito, considerado el líder máximo de los choneros. ¿Quién es y qué delito se lo acusa? Preste atención. Lo conocen como Fito. Su nombre de pila es José Adolfo Macías Villamar, de 44 años de edad, considerado un criminal de alto peligro en nuestro país.
Su alias se hizo conocer con fuerza desde el 29 de diciembre del año 2000, como el sucesor de alias Rasquiña, quien entonces era considerado el líder máximo de los choneros, pero que un día antes fue asesinado en un centro comercial en la ciudad de Manta. Pese a encontrarse en prisión, Fito heredó ese imperio del mal por ser considerado el mano derecha de Rasquiña. Su vida delictiva se remonta al año 2000, cuando ocurrió su primera detención, contando apenas con 21 años de edad. En aquella ocasión se lo acusó de cometer delitos como el robo. Lejos de rehabilitarse, en prisión encontró una universidad del crimen. Allí hizo amistades con otros sujetos considerados peligrosos, de quienes aprendió. Pronto recuperó su libertad, pero en el año 2011 volvió a la cárcel. Esta vez fue acusado por delitos de narcotráfico y sentenciado a 34 años de prisión. Se conoce que en su contra existen más de 29 procesos. Fue trasladado a la entonces cárcel de máxima seguridad La Roca, pero 2 años más tarde logró fugar de la prisión en compañía de otros 17 privados de su libertad, utilizando lanchas a través del río Daule. Pero fue recapturado meses después y desde entonces permanecía privado de su libertad. La mañana de este domingo, tras un operativo que concentró a más de 1000 uniformados, se dieron cuenta de que Fito no se encontraba en su celda y tampoco permanecía dentro de la regional, donde se supone que debía estar cumpliendo con una sentencia. Informó José Morales. Más noticias. Daniel Salcedo y su hermano Noé fueron sentenciados a 13 años de cárcel tras ser señalados como autores del delito de lavado de activos en el caso de corrupción en los hospitales públicos durante la pandemia. Por pedido de la Fiscalía, se corrige lo actuado por el Tribunal del Oro, que permitió que Daniel Salcedo salga libre en diciembre del año 2022, cuando era procesado por los delitos de peculado, delincuencia organizada, fraude procesal y lavado de activos en los hechos de corrupción que se dieron durante la pandemia del COVID-19. Esta vez, 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia dictaron 13 años de cárcel para Daniel Salcedo y su hermano Noé por el delito de lavado de activos. Además, se dispuso que los implicados paguen alrededor de $4 millones por multa y cerca de 2 millones por reparación integral al Estado. Sin embargo, Daniel Salcedo estaría en Panamá. En redes sociales circula un video en donde aparentemente el buscado por la justicia está en un restaurante comiendo hamburguesas. A más de este caso, Salcedo es procesado por presunta delincuencia organizada en la investigación denominada Metástasis, que vincula a la corrupción en el sistema judicial con el narcotráfico. La Fiscalía solicitó que a través de Interpol se dé con la captura de Daniel Salcedo y de Javier Jordán. Sin embargo, el juez Felipe Córdoba negó este pedido, argumentando que faltan elementos probatorios. Informó Valeria Navarro. Vamos ahora con información de Jorge Glass. Tiene 2 órdenes de detención preventiva en su contra. La última orden, Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia, por presunto peculado que se habría cometido en la reconstrucción de Manabí. Igual medida se dispuso para Carlos Bernal. Al encontrarse fuera del país, se notificaría a Interpol para lograr su ubicación. A la orden de prisión preventiva que pesaba contra Jorge Glass, al haberse revocado la libertad provisional y por incumplir la presentación periódica en la penitenciaría, prefiriendo refugiarse en la Embajada de México en Quito. Hoy el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, ordenó igual medida por presunto peculado que habría cometido en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto. A Andrés Villegas, defensa técnica de Glass, no le tomó por sorpresa la resolución. Es lamentable que a través de la justicia se zanjen problemas políticos. Rivera acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar, que sustentó la acusación con 85 elementos de convicción. El aparente delito se habría cometido a través del Comité Técnico de Reconstrucción de Manabí, donde se crearon 584 proyectos. La Fiscalía sustentó la investigación en 30, por un monto superior a $367 millones. Aquí aparentemente se pasaron por alto procedimientos de contratación pública. ¿Pero le complica o no la situación de Glass en la embajada mexicana? Esto es una muestra más de persecución política y debería
en este caso, la autoridad de ese país analizar todas estas actuaciones de la justicia ecuatoriana. También prisión preventiva se dispuso para Carlos Bernal, exsecretario técnico del comité, y para Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico. Medidas alternativas, como reparación económica, se solicitó más de $100 millones por cada uno. Ahora, doctor, ustedes de alguna forma recusaron al juez Luis Rivera, un juez que aparentemente era llegado al correísmo y que antes sí tenían confianza ustedes en él y ahora ya no. Mire, y eso dijimos en la audiencia. La Fiscalía dijo que la recusación era un mecanismo para dilatar los procesos, pero la Fiscalía General recusó al doctor Rivera en ese mismo caso en agosto, pues, y ahí nadie dijo nada. Es que no confiaban en él. Es un instrumento, la recusación es un instrumento que tienen las partes cuando hay dudas sobre la imparcialidad del juez. Salazar confirmó un reparto, festín y abuso de dineros públicos en beneficio de terceras personas, contratistas y fiscalizadoras. La instrucción fiscal durará 90 días, informó Héctor Romero. 7 horas de la mañana con 6 minutos. El ex candidato presidencial Cristian Zurita hizo un llamado a que se realice la exhumación del cuerpo del narcotraficante Leandro Norero. Esto para tener la certeza de que realmente el asesinado en la cárcel de La Tacunga en octubre de 2022 es él. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de los entes estatales. Que Leandro Norero manejaba la justicia a su antojo es un hecho. Lo reveló la Fiscalía. Y que se sentía amo y señor de la cárcel de La Tacunga quedó al descubierto en las mismas conversaciones que mantenía desde ese centro de privación de libertad. Sin embargo, el patrón, como lo llamaban, fue asesinado el 3 de octubre del 2022. La noticia fue confirmada por el entonces gobernador de Cotopaxi. Técnicamente ha sido identificado el cuerpo del PPL de apellido Norero. Norero murió 2 veces. En 2020 fingió haber fallecido por COVID-19. En ese año la justicia peruana inició un proceso en su contra por tráfico de drogas. Pero en 2022 fue su resurrección. Durante un operativo policial lo encontraron con vida en intervenciones desarrolladas en Guayas y Manabí. Por esta razón hay dudas. El ex candidato presidencial Cristian Zurita hizo un llamado a corroborar mediante estudios si es que realmente el narco está muerto. Para evitar justamente todos estos temas provocados por la falta de transparencia del Estado, lo mejor que se puede hacer es solicitar la exhumación para identificar si se trata o no del cuerpo de Leandro Norero. Y es que hay inconsistencias, afirma. La aparente muerte o la muerte de Leandro Norero fue extremadamente brutal, ¿sí? Y de lo que se entiende, ahí no existe una identificación clara en lo que significa una identificación visual, ni dactilar, ni a través de muestras dentales. Las autoridades estatales que tramitaron el deceso del PPL Norero aún no se han pronunciado. Informó Marilyn Jaramillo. 7:08 de la mañana, vamos a las preguntas. La pregunta número 6 de la consulta popular enviada por el presidente Noboa pretende reformar el COIP sobre el delito de tenencia o porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. ¿Cómo entender mejor esta pregunta? Un experto en derecho penal aclara algunas dudas. Preste atención. El presidente Daniel Noboa propuso 11 preguntas en la consulta popular de este 2024. Esta vez enfoquémonos en la número 6. Esta pregunta pretende realizar una reforma al Código Integral Penal COIP sobre el delito de tenencia o porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. ¿Pero a qué se refiere realmente esta cuestión? Esta posibilidad o esta nueva tipificación se referiría a casos en los que una persona tenga un arma de fuego y esta arma de fuego, la característica del arma de fuego es que no se trate de un arma de uso civil, sino que sea de uso policial o de uso militar. Por lo tanto, esta pregunta abre la posibilidad de especificar de mejor manera el delito de tenencia o porte de armas que ya está estipulado en el artículo 360 del COIP. Si uno lee el artículo 360 del COIP, se refiere y dice textualmente a la posesión de un arma de uso civil. Y claro, yo lo que me imagino es que la propuesta del presidente de la República es, bueno, ¿qué pasa cuando una persona tiene un arma que no es de uso civil? Es decir, que no la adquirió, qué sé yo, importándola, sacando un permiso, sino que tal vez, qué sé yo, le quitó a un policía
y la utiliza. ¿Abrió un vacío legal ahí? Yo considero que no necesariamente abrió un vacío legal. Puede ser que sea incluso necesario incluir esa pregunta. Ahora bien, la duda es, ¿servirá esta pregunta para disminuir los casos de inseguridad en nuestro país? Como una experiencia a nivel internacional, es que el aumento de penas o la cadena perpetua o incluso la pena de muerte no son penas que logren disuadir a los delincuentes de cometer ciertas infracciones. Pero ¿será que con eso logramos reducir los índices delictivos? Yo creo que no. Si bien es cierto, esta pregunta podría ser necesaria, para el experto Nicolás Salas se necesita de un trabajo articulado de los poderes del Estado, no solo de alguna reforma penal, para disminuir los altos niveles delictivos del Ecuador. Informó Mía Carrera. Más noticias. Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura, esta vez para revisar las actuaciones de Wilman Terán y Javier Muñoz, quienes decidieron la prórroga de las funciones de los jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el año 2030. Más voces se suman al pedido de rever las actuaciones de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, que en septiembre pasado aprobó una resolución para prorrogar en funciones a 6 magistrados de la Corte Nacional de Justicia hasta el 2030. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, señaló que pidió información a la Judicatura para conocer sobre las acciones emprendidas para revertir la disposición. Solicitando información al Consejo de la Judicatura, ¿qué están haciendo? El caso Metástasis no puede quedarse solo en cárcel. Tienen que reverse los defectos ilegales de estas 2 personas que están en prisión. Al igual que el gremio de los abogados, que el pasado 28 de diciembre enviaron una carta al nuevo pleno del Consejo de la Judicatura, Guarderas también considera ilegítima la decisión. Dice que esta solo fue tomada por 2 vocales de los 5 miembros del pleno, en una sesión que se realizó entre gallos y medianoche. Con 2 votos de 2 personas que están en la cárcel, se prorrogó las funciones de los jueces sin ningún sustento legal. El vocal del CPCCS destacó la investigación llevada a cabo por la fiscal Diana Salazar en el caso Metástasis. Señaló que el involucramiento de Terán en el proceso indicaría las presuntas irregularidades que se estarían efectuando desde la Judicatura. La renovación del sistema de justicia es fundamental para la democracia ecuatoriana. Colectivos ciudadanos también se sumaron al pedido. Dicen que para sanear el sistema judicial hay que depurar la Corte Nacional de Justicia. Eso es ilegal, la prórroga de funcionarios a los que ya tenían que haber salido. Tienen que rever el Consejo de la Judicatura y poner punto en orden. Guarderas finalizó diciendo que tiene esperanzas que el nuevo Consejo de la Judicatura revea la decisión y empiece con un proceso de depuración de los operadores de justicia en el país. Informó Mauricio Sánchez. Y el Consejo de la Judicatura envió a la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana la renuncia aceptada de Wilman Terán. Con ello arrancará el proceso para designar su reemplazo. ¿Cuáles son los plazos y procedimientos? Vamos a contarle. El Consejo de la Judicatura ya busca reemplazo para Wilman Terán, cuyo cargo se encuentra vacante tras la aceptación de su renuncia por el Pleno de este organismo. Wilman Terán abdicó de su cargo luego de ser involucrado y procesado en el caso Metástasis, en el cual fue señalado por una supuesta cooperación con el narcotraficante Leandro Norero. El proceso a seguir, indican expertos, correrá a cargo de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana solicita la terna a la Corte Nacional de Justicia. Con esta terna que envíe el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana, empieza nuevamente esta fase, entre comillas, de oposición y méritos, y con eso el Consejo de Participación Ciudadana emite una resolución dentro de su pleno designando al presidente. Ahora bien, esta designación, sostienen juristas, deberá ser absolutamente transparente para garantizar el adecuado funcionamiento de la justicia. Personas intachables no quieren justamente manchar su nombre y terminas teniendo pues unos candidatos, unos personajes como los que lamentablemente estamos deplorando ahora, que se encuentran tras las rejas, que se encuentran justamente, que llegan a sesiones en estado de embriaguez. Además de elegir al postulante con mayor probidad, el Consejo de Participación deberá demostrar que ya no existen intereses políticos de por medio en la designación del líder de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
se hablaba desde su idea de cómo nació que tenía que ser apolítico, y ya nos hemos dado cuenta que esto es cualquier cosa menos apolítico. Además de elegir al sucesor de Wilman Terán, el Consejo de la Judicatura ya principalizó a los reemplazos de los vocales actualmente procesados en el caso Independencia Judicial. Informó Álvaro Terán. En otro tema, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el cronograma e inició la fase de presentación de pruebas en el marco del juicio político en contra del exministro de Inclusión Social del gobierno de Guillermo Lasso, Esteban Bernal. ¿De qué se lo acusa? Lo revisamos a continuación. El juicio político contra el exministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, continúa su curso en la Asamblea. Este fin de semana, la Comisión de Fiscalización aprobó el cronograma para la actuación y presentación de pruebas de cargo y descargo. En la misma sesión también se procedió a la sustanciación del juicio político, impulsado por el ex legislador Mario Ruiz, quien acusó a Bernal de excluir del pago del bono de desarrollo humano a 834 beneficiarios del cantón Cotacachi. Con estas consideraciones, invocará como primera causal del enjuiciamiento político el incumplimiento a la Constitución de la República del Ecuador en los procedimientos de suspensión y revocación de transferencias monetarias, evidenciando en la violación al derecho a la atención prioritaria y al debido proceso. Debido a la ausencia del proponente del juicio político en este periodo legislativo, el asambleísta Egner Recalde será el encargado de continuar con el procedimiento. Solicitaré la evacuación de otras pruebas mismas que les presentaré por escrito y que pondré en consideración a la comisión. Esteban Bernal reaccionó ante el avance del juicio político y mencionó que no rehuirá las comparecencias y que dará la cara ante la Asamblea para presentar los descargos de las acusaciones en su contra. A todas ellas las tildó de barbaridad. Informó Álvaro Terán. 7:20 de la mañana, y tras la eliminación de la tabla de drogas por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, el Ministerio de Salud ya se encuentra trabajando en un proyecto que busca atender la problemática del consumo. ¿Cómo se va a enfrentar este grave conflicto? Vamos a contarle. Una vez eliminada la tabla de consumo de drogas, el Ministerio de Salud ya se encuentra trabajando en un proyecto de atención a personas con problemas de adicciones. Así lo confirmó el jefe de esta cartera de Estado. ¿Cómo lo fortalecimos? Con talento humano, con la contratación de 162 profesionales multidisciplinarios y con el incremento también de medicamentos a través del proyecto de drogas de salud mental 2023-2025, que es el mismo que se encuentra en un fondo de inversión que es de $27 millones para estos 2 años. Aunque el anuncio es optimista, no deja tranquilos a varios salubristas del país, quienes aseguran que la tabla nunca debió eliminarse. Las adicciones no se tratan ni en tribunales de justicia, ni se medicaliza. O sea, la medida radical es partir de políticas de reducción de riesgos y daños. Ahora bien, diferenciar entre consumidores y traficantes es el primer y más importante paso para generar atenciones médicas. No obstante, este procedimiento sigue siendo conflictivo. Porque hay que entender también que los traficantes, microtraficantes, son a la vez consumidores. Por lo tanto, ¿cómo diferencia entre consumidor traficante o microtraficante y consumidor no traficante? Va a ser un poco complejo, ¿no? En este sentido, especialistas instan al Estado a generar una mayor inversión económica en programas multisectoriales de prevención de drogas. O sea, si no partimos de una política de consumo clara, que sea integral y que parta de entender a las adicciones como un problema de salud pública, como dice la Constitución, no estamos haciendo nada. En el mundo se hacen muchos programas de prevención mediante la educación, sobre todo a los niños y adolescentes. Además, mencionan, será crucial fortalecer los programas de salud mental en todos los niveles y provincias de Ecuador. Informó Álvaro Terán.
El Ministerio del Ambiente removió al director del Parque Nacional Galápagos, Juan Chávez, tras confirmar la veracidad de las múltiples denuncias de uso de pirotecnia en la isla Santa Cruz, en el archipiélago, durante la celebración de Año Nuevo. La jefa de esta cartera de Estado, Sade Fritsch, indicó que cualquier tipo de acción u omisión que afecte la institucionalidad del ministerio será duramente sancionada. Un grupo de pacientes renales realizó un plantón en la plataforma financiera ubicada en el norte de la ciudad de Quito. Exigen que el Ministerio de Finanzas cancele la deuda que mantiene con el Estado, con las dializadoras, en un total de 180 millones de dólares por un año. Dicen que ya no les quieren brindar los servicios médicos, pues también hay falta de insumos. Sumamente grave esto. Veamos. Ángel es de Loja. Llegó a Quito después de viajar toda la noche. Él es parte del plantón que se realizó en los exteriores del Ministerio de Finanzas. Hace 4 años le diagnosticaron insuficiencia renal. Se hace las diálisis 3 veces por semana. Y dice que hoy más que nunca siente el olvido por parte del Estado. La paciencia y la vida se van terminando. Ya no les quieren hacer las diálisis. Y las consecuencias se sienten. Me ha llenado el pulmón de agua. Silvia Arteaga también levantó su voz de protesta. Es una persona con discapacidad visual. Se realiza las diálisis en una clínica de Quito desde hace algunos años. Y medicina tampoco hay, explica. No tenemos suministros, no tenemos medicinas como debería de ser, porque nosotros perdemos muchas vitaminas durante una diálisis. Quienes brindan el servicio de traslado a los enfermos desde los centros médicos han puesto un ultimátum, y es que no les cancelan desde hace medio año. Que este mes es el último que nosotros prestamos servicio para los pacientes de diálisis. Tenemos que poner combustible todos los días, tenemos que hacer mantenimiento a nuestras unidades y no hay dinero. ¿Cuánto le deben a usted por esos 6 meses? Alrededor de $12,000 ya. Todo radica en que el Estado adeuda a las dializadoras. La representante de las empresas que prestan el servicio tanto al Ministerio de Salud Pública y al IES dice que están impagos un año. Sí, rumbo a los 140 millones del Ministerio de Salud Pública por la atención a 16,000 pacientes derivados de la red de salud pública. Y del IES más de 50 millones, rumbo a los 60 millones de dólares por la atención a 6,000, más o menos entre 6,000 a 6,500 afiliados y pensionistas, cifras a nivel nacional. Se reunieron con representantes del gobierno, entre ellos el viceministro de Finanzas, que iban a hacer los pagos de manera progresiva. Hay que tener paciencia, las condiciones del país no son las mejores, les dijeron. ¿Y los pacientes? Mientras tanto, deben esperar. Porque no todos tienen para cubrir $45, que es lo que ellos gastan para cada diálisis. Son 3 veces a la semana. Esperan por eso una solución definitiva al problema. Sus riñones no funcionan y a ellos se les acorta la vida. Informó Marilyn Jaramillo. Y el ministro de Salud de Ecuador asegura que recibió un sistema en crisis. A pesar de ello, ya se encuentra en marcha un programa de fortalecimiento profesional y abastecimiento de fármacos a escala nacional. ¿Qué hacer para garantizar la eficiencia de este proyecto? Los salubristas nos lo cuentan en la siguiente nota. Para poder manejar. El ministro de Salud, Franklin Encalada, dice estar trabajando para recuperar la capacidad operativa de esta cartera de Estado y fortalecer el abastecimiento de fármacos a escala nacional. El Ministerio de Salud Pública a nivel país está abastecido en un 80% de medicamentos. En el 2023 fueron reportados 10.278 órdenes de compra generadas. Médicos y salubristas ven con buenos ojos esta iniciativa, sin embargo demandan celeridad y transparencia en los procesos de contratación pública. Creo que el nuevo gobierno tiene el gran desafío de garantizar que la población ecuatoriana tenga el 100% de medicamentos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Estos medicamentos salvan al 95% de la población y hacia allá debería concentrar los esfuerzos. Dentro del proyecto de trabajo del nuevo gobierno también se contempla fortalecer el número de profesionales en el campo de la salud. Se determinó una brecha de 6.526 profesionales de la salud. Por tal razón,
se levante el distributivo del personal para dar inicio a esa planificación hasta cumplir con la cantidad de profesionales de salud establecidas en el proyecto. Expertos creen que si no se incorporan nuevos profesionales a hospitales y clínicas, la salud de los usuarios podría ponerse en riesgo. Y actualmente la deficiencia de especialistas también se da por la pobre inversión que se ha dado en la generación de posgrados y de posgrados que puedan ser financiados para cubrir la brecha del propio Ministerio de Salud. Creo que el despedir especialistas nos deja un halo de muerte. Además, especialistas coinciden en que es necesario fortalecer la salud pública casa adentro y así reducir el número de derivaciones a hospitales privados. Informó Álvaro Terán. Este fin de semana se sentenció a 8 personas involucradas en el delito de terrorismo. Se trata de quienes participaron en los atentados en contra de los agentes de Policía Nacional, en contra de unidades comunitarias y en contra de propiedades privadas ocurridas durante el 2022. La audiencia se llevó a cabo la tarde del viernes en la ciudad de Guayaquil. Son 8 los implicados quienes recibieron la sentencia después de un proceso de juicio que se inició en el año 2022, cuando los 8 sentenciados participaron en varios atentados de carácter terrorista. Una tentativa de asesinato a servidores policiales en el circuito Arbolito, el asesinato de 2 policías en el sector de María Piedad, la explosión en el municipio del Cantón Durán, la explosión arrojada al UPC Los Naranjos. En febrero tuvimos el explosivo al UPC Naranjos también, y en el 2022, en marzo, tuvimos la explosión de la gasolinera en Durán, el ataque con bomba molotov al UPC El Arbolito, la explosión a la empresa CNL y el explosivo arrojado a la gasolinera Terpel. Para los miembros de la Policía Nacional, esta es la primera buena noticia que se recibe en este 2024, tras lograr la sentencia. Estos ciudadanos fueron sancionados ya con 10 años de reclusión mayor extraordinaria por el delito de terrorismo. El ciudadano Miguel Zambrano Solís, alias Miguelón, se declaró culpable de los hechos realizados y este ciudadano fue sentenciado con la pena privativa de la libertad de 13 años. Sin embargo, consideran que el delito de terrorismo por el cual fueron condenados debería sancionarse con la pena máxima establecida. El día de ayer tuvimos una reunión con la señora fiscal provincial, con la presidenta de la Corte de Justicia, y lo que se está es articulando para presentar todas las evidencias que en estos o en casos similares se aplique con el mayor rigor de la ley. Informó José Morales. Un comerciante fue secuestrado en el suroeste de Guayaquil. En el sitio hay quienes aseguran que no es el primer caso de secuestro que se reporta en esta zona. Con esta foto, la Policía Nacional dio a conocer que lograron liberar a un comerciante de Morocho, secuestrado durante este sábado 6 de enero. Aunque no hay mayor versión en torno a los hechos, se conoció que el suceso se registró en las calles 23 y Colombia, en el suroeste de Guayaquil. 6 horas más tarde, la UNACE dio a conocer que el ciudadano fue liberado, aunque no se ofreció detalles sobre su rescate y tampoco se brindó información sobre personas detenidas. Un equipo de RTS estuvo en la dirección indicada. Allí moradores señalaron que no es el primer suceso que se reporta. Incluso una joven manifestó que el pasado 28 de diciembre secuestraron a su padrino en la misma dirección cuando el ciudadano mayor de edad se acercó para saludarla. En esos instantes, sujetos desconocidos lo obligaron a bajar desde su vehículo y se lo llevaron. Estaba mal cuando se lo llevaron. Yo me tiré de la camioneta y habían gente, yo pidiendo ayuda y nadie me quería ayudar. Aunque no se especificó el monto, pero aseguran que en aquella ocasión se logró liberarlo, luego de pagar cierta cantidad de dinero. Hasta miedo, cualquier cosa que uno pone, miran a ver de dónde se saca plata, cómo es, ni andar vestido bien no se puede. Tiene que andar toda andrajosa por ahí. Informó José Morales. El conductor de un camión fue secuestrado por varios sujetos que vestían uniformes del ATM de Guayaquil. La policía investiga el suceso, que fue siempre captado por cámaras de seguridad, aunque no se conoce exactamente dónde se produjo. Miremos.
El video muestra el instante en el cual motorizados, aparentemente agentes de la ATM, se encontraban en un procedimiento con el conductor de un camión. De pronto, llega un vehículo con vidrios polarizados y se llevan secuestrado al conductor del camión. Los presuntos agentes de la ATM no actúan, solo se suben a su motocicleta y continúan la marcha. Eso hizo pensar a muchos en redes sociales que ellos actuaron en complicidad. De su parte, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil emitió un comunicado en el cual manifiesta que estamos realizando investigaciones para determinar si los implicados son realmente miembros de la institución o si son delincuentes que se hacen pasar por agentes. Informó José Morales. 3 personas fueron acribilladas por sicarios el pasado sábado en el Cantón La Libertad. Testigos señalaron que 2 sujetos se bajaron de una camioneta e ingresaron a una casa abandonada donde estaban sus víctimas, a quienes les propinaron varios impactos de bala. Entre las víctimas existe un menor de 14 años. El sábado 6 de enero en el Cantón La Libertad se registraron 3 personas asesinadas al estilo sicariato. El hecho ocurrió en el barrio Jaime Roldós Aguilera, cuando las víctimas estaban en el interior del patio de una vivienda. Una camioneta llegó al lugar desde donde se bajaron 2 individuos, quienes realizaron los disparos. Entre las víctimas existe un menor de edad. 2 personas fallecidas aquí en el lugar, otra persona que terminó de fallecer en el hospital La Libertad. En el lugar también tenemos un adolescente menor de edad, 14 años. 2 personas que ya al momento de escuchar los disparos se alertan, ya que todo fue en el interior, que había una camioneta, una ploma afuera de la vivienda esperando a las 2 personas que habían ingresado para victimar. Los fallecidos fueron identificados como Jason Arias Beltrán, de 32 años, César Oña Zambrano, de 41, y un menor de iniciales HICL. Tenemos la persona herida que ya fue dado de alta, ya que tenía unos roces nomás en su humanidad. Las víctimas eran amigos. No tienen ningún nexo, más lo que nos indican los moradores es que eran amigos. Es una casa abandonada donde se ha debido utilizarla para el consumo de sustancias y estupefacientes. 8 indicios balísticos se levantó del lugar. La policía tomó procedimiento para realizar el levantamiento de los cadáveres y recopilar los indicios que ayuden con la investigación y así poder esclarecer las motivaciones que causaron este triple crimen. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Continuamos revisando las noticias. Sicarios asesinaron a un empresario y a un exdirigente de fútbol en Machala, provincia del Oro. El crimen se perpetró cuando llegaba acompañado de su familia a una iglesia evangélica. Iniciaba el culto en la iglesia denominada como Las Águilas cuando de pronto disparos alarmaron a la congregación. En los exteriores, sicarios habían disparado contra la humanidad de un reconocido ciudadano orense. Por medio de la ley 911, personal de la Policía Nacional fuimos alertados sobre un suceso, un hecho violento, el mismo que se había suscitado aquí a la altura de la iglesia esta. Malherido, fue trasladado rápidamente hacia el Hospital del Seguro, que queda a pocas cuadras del lugar del crimen. Allí los médicos hicieron todo para salvarle la vida. Inmediatamente se le había dado todo el socorro necesario para que llegue al centro de salud que se encuentra cerca de aquí del lugar, pero informaron que lamentablemente ya había fallecido. El fallecido fue identificado como Fabián Aguilar Espinosa, de 55 años, quien era un conocido ciudadano y próspero empresario. En el año 2016 logró llevar al equipo de Fuerza Amarilla al torneo de Primera División del fútbol ecuatoriano y a una Copa Sudamericana. También fue candidato a alcalde de Machala. Y esto nos causó un dolor tan grande para la familia de la iglesia como Las Águilas. Lo sentimos mucho por su esposa, por sus hijos y toda su familia. El occiso recibió cerca de 7 disparos que se alojaron en la cabeza y tórax. Agentes de criminalística recogieron 8 indicios en el lugar, mientras DINASET levantó información para dar con los responsables de este asesinato, que enluta a una familia y llena de tristeza e impotencia al sector empresarial orense. Informó Richard Ceballos. Muy bien, estamos a las 7:47.
damos una vuelta del mundo y vamos de vuelta a nuestro país. Está Priscila Cadena en el río Machángara. Hay operativos de control que realiza la Policía Nacional justamente antidelincuencial. Novedades en ese punto donde siempre pululan los pillos. Así que nos cuenta Priscila, adelante. Gracias, Robert, amigos, muy buenos días. Así es, en efecto, hace pocos minutos nada más inició este operativo policial en la zona del Machángara. Vamos a proyectar unos videos si nos ayudan desde producción para que ustedes puedan ver las nuevas modalidades en los que está actuando la delincuencia. Justamente colocan en la calzada ciertos artefactos, por ejemplo, los clavos, los famosos miguelitos, y lo que obviamente el objetivo es que los conductores frenen la marcha por afectaciones en las llantas. Y esto obviamente ha causado inseguridad en este sector, sobre todo porque han sido pues víctimas de la delincuencia los conductores quienes transitan por esta vía de alto flujo vehicular, justamente la que conecta el centro de Quito, que es la Recoleta, hacia el sur de la ciudad, en el sector de la Villa Flora. Los mismos vecinos han captado estos videos a través de sus celulares. Vecino, muy buenos días. Usted representa al barrio de la Recoleta y realmente pues esto les causa a ustedes bastante indignación y sobre todo preocupación por cómo la delincuencia sigue ganando terreno, pero sobre todo también se está apoderando de los espacios recreativos. Estamos en un parque, pero realmente pues lo vemos vacío, sobre todo porque ya se conoce que aquí pernoctan personas. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Sí, efectivamente, yo soy morador del barrio La Recoleta. Nosotros sabemos de este problema, esto viene ya suscitándose hace mucho tiempo. El problema efectivamente es porque el parque está abandonado. Todo lo que tiene que ver desde el puente del Machángara hasta el parque de Santa Ana es totalmente abandonado, la maleza está crecida, también hay cuevas y todo esto es aprovechado por gente de la calle que vive aquí, pernocta aquí, pasa todo el tiempo aquí y evidentemente el modus operandi que hacen para sobrevivir, se puede decir, es delinquir y buscan maneras. Y lo que tenemos aquí, el problema grave que ha suscitado, porque ya nos ha pasado a muchos vehículos de los moradores del barrio, es que pasamos por esta calle y han utilizado los maleantes que viven aquí, más bien están poniendo unas varillas impregnadas en el pavimento. Entonces los vehículos pasan y se desinflan las llantas, explotan las llantas y se detienen y luego les roban. Sucede que ya nos ha pasado, hay vecinos que... Afectados por esto, e incluso que no les han robado, pero con las llantas llegan desinfladas hasta el barrio. O sea, eso algo que siempre está pasando, ahora es mucho más fuerte, es más peligroso. En esta semana mismo se han dado 4 casos. Es más, la línea de buses, que es de La Victoria, que es el Quiteño. Ellos fueron los que alertaron. Ellos hicieron un video, inclusive, que yo pasé a los medios, y en vista de eso me parece que se está haciendo este operativo, pero alertaron, dieron algo que ya se sabe. Lo que no sé es que si ya se sabe, la policía, el municipio no hace nada, pero estos operativos que funcionan y se hacen de un día, quizás sean continuos, porque aquí lo que se necesita es algo permanente, es algo a futuro, porque el parque está abandonado y como está abandonado, entonces no hay control y efectivamente de eso se aprovecha esta gente y esos son los problemas que hay aquí. Así es, mi vecino, quienes solicitan, quienes viven en esta zona, son que estos controles se mantengan en este sector, sobre todo. Vamos a caminar acá en este parque conocido como el Machángara. Acá hay una persona que ha sido retenida por parte de la Policía Nacional. Bueno, ellos se encontraban justamente acá en la parte alta, donde se han instalado estas llamadas o denominadas covachas. Miren ustedes lo que se encontró en su poder. Son armas blancas. Los vecinos dicen que en horas de la mañana, en horas de la madrugada y también en horas de la noche, lo que hacen los sujetos es salir de estas covachas y, por supuesto, pues amedrentar y amenazar a quienes circulan por esta zona. Por eso es importante la presencia policial, decía nuestro vecino, sobre todo que se refuercen estos controles, no solamente por hoy, sino también a lo largo de los meses, sobre todo para evitar la presencia de sujetos desconocidos acá en este sector. Nos acompaña también el coronel Mauricio Chacón. Coronel, muy buenos días. Bueno, es un trabajo que ustedes están ejecutando luego de esta alerta ciudadana, pero también tenemos ya algunos resultados, y esto pasa siempre en el Machángara, que ustedes encuentran a personas en situación de calle. Buenos días. Sí, efectivamente, la policía, al tener conocimiento de una nueva modalidad delictiva que han estado estas personas ejecutando, en las cuales clavaban estacas en el piso metálicas para que los automotores, a lo que pasen, sufran un accidente o a la vez también se ponchen las llantas, y inmediatamente son abordadas por estas personas, ingresan por lo que es las ventanas y se robaban las pertenencias.
Coronel, estos operativos se van a mantener, ese ha sido el pedido de la ciudadanía, sobre todo en esta zona que es conflictiva, donde se instalan estas denominadas covachas, donde viven personas en situación de calle, que lamentablemente pues lo que hacen es asaltar a quienes vienen por este parque, incluso a los propios conductores. Sí, la Policía Nacional va a hacer patrullajes preventivos permanentes. Estamos detectando nuevas modalidades delictivas en vista que las anteriores modalidades del bujiazo ya fueron de alguna manera minimizadas por los corredores seguros. Ya no se les permitió a estos delincuentes que hagan este tipo de acto delictivo. Y ahora han buscado este mecanismo, que también la Policía Nacional está efectuando controles y va a prevenir el delito y no les va a permitir que se ejecuten actividades ilícitas de esta manera. Bien, gracias al coronel Mauricio Chacón por esta información. Acá incluso vemos que debajo de este puente peatonal o cómo funcionaba este puente peatonal, pues también se puede observar incluso ciertos artefactos que asumimos pues utilizaban las personas para vivir en esta zona. Incluso también podemos ver en las imágenes que la policía sigue realizando este operativo acá en el sector del Machángara. Vemos incluso también algunas motocicletas. Parece que hay personas que siguen siendo detenidas. Más detenidas nos vamos a acercar hasta la zona donde se encuentran los motorizados, miembros de la Policía Nacional, para conocer. También siguen llegando más personas, son personas que viven en la quebrada de El Machángara, en estas tipo covachas, que obviamente pues generan inseguridad en el sector y sobre todo la comunidad ha solicitado también al municipio capitalino que realice una intervención en este parque, en el parque El Machángara, que como vemos es extenso y por supuesto pues obviamente aquí los amigos del ajeno hacen de las suyas. Ahí vemos en las imágenes, son 3 personas que ya han sido detenidas por parte de la Policía Nacional y en su poder se han encontrado armas blancas que estarían siendo utilizadas obviamente para asaltar a quienes viven en esta zona. Al momento ya van a ser trasladados precisamente en las unidades de la Policía Nacional. Son 3 personas exactamente quienes han sido al momento detenidas y por supuesto pues ya serán puestas a órdenes de las autoridades competentes. Son operativos por parte de la Policía Nacional que dejan estos resultados, pues esperamos que estas personas no regresen a este espacio porque obviamente pues están causando estos hechos de inseguridad y sobre todo, como nos decía ya la Policía Nacional, la nueva modalidad en la zona de El Machángara. Ahí vemos que ya están siendo trasladadas estas personas y serán puestos a órdenes de las autoridades competentes. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Operativo de la Policía Nacional que deja ya ciertos resultados, sobre todo en la zona del Machángara, donde los vecinos han alertado de nuevas modalidades de robo. Con esta información me despido. Seguimos contigo, Robert. Buenos días. Gracias, Peris. Un abrazo grande. Bien hace la policía estar en esa zona donde los pillos desde la madrugada trabajan, ¿no? Hay que hacer más controles. Ahora ponen pues clavos parados para pinchar las llantas. Todos inventan estar muy pendientes, vecinos, los que circulamos por ese sector de la ciudad. Sigamos con información. Importantes acciones por seguridad de la ciudadanía. Cambiamos de tema. En la ciudad de Ambato, un hombre de 62 años de edad murió producto del ataque de 2 perros de raza Pitbull. Las mascotas se habrían escapado de la vivienda aprovechando que los dueños no estaban en casa. Los hijos de José Germán Pilataxi nunca se imaginaron que su padre iba a terminar su existencia de una forma trágica y dolorosa. El hombre de 62 años de edad fue atacado por 2 perros de raza Pitbull que prácticamente le destrozaron parte de su cuerpo. Cuando vi a mi padre como quedó una lástima, está en pedazos, mi padre está en pedazos. El difunto, como habría estado chumadito y sentado en la vía pública descansando, no tuvo las fuerzas necesarias para defenderse del brutal ataque canino. Como era de noche, tampoco hubo quien lo socorra. Incluso comentan que habría sido arrastrado por varios metros. Con esos perros no se merecen, a los mismos dueños les atacan, no se diga personas que está ahí. Soy mi papi, muy inocente. El ataque canino sucedió en la parroquia de San Bartolomé de Pinjo, al norte de la ciudad de Ambato. Los dueños de las mascotas se habrían comprometido a correr con todos los gastos y buscar una solución que en algo calme el dolor de la pérdida de un padre.
Nosotros todos haciendo con los hijos les reclamamos nosotros. ¿Y en qué quedó el caso? En arreglar. Agentes de la Dinastia Criminalística en el examen externo del cuerpo observaron desprendimiento del cuero cabelludo, le arrancaron parte del oído y presentaba heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo. Se conoce que habría sido atacado por 2 canes de raza pitbull. Esta situación también ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades para que determinen lo pertinente. En medio del dolor, los 9 hijos de don José decidieron velar a su padre en la humilde casa donde vivía. Parientes y vecinos le rindieron el último homenaje al hombre que era conocido por ser un buen albañil. Yo a mi padre le conozco todo, una persona honesta, borrachito, pero honesto. Del paradero de los perros nadie sabía. En el sector existe el miedo de un nuevo ataque, informó Iván Casamen.